Estimados doctorandos, doctor Javier Tarazona. Mi nombre es Yurley Espinel, estudiante de la Universidad Pedagógica UPEL, Gervasio Rubio. En esta ocasión me ha correspondido realizar una disertación acerca de los más medios, los cuales no son entendidos de otra manera que los famosos medios de comunicación. Entiéndase los mismos también como aquellos canales no personales de difusión de mensajes al público en general, perfectos para difundir a nivel masivo y sin discriminación de público cualquier tipo de mensaje. Es importante, antes de comenzar a hablar una narrativa de los más media, que estos precisamente están enmarcados y son movidos por un par de intenciones comunicativas, tales como formar o educar. ¿Qué forman? Aquellos contenidos específicos cuya finalidad sea la adquisición de conocimientos por parte del espectador. Asimismo, dentro de sus funciones y dentro de sus intenciones comunicativas se toma la intención de informar, dar a conocer, formar opinión, persuadir y orientar, sin dejar de un lado la famosa intención de publicitar y de entretener. Asimismo, es importante abordar las funciones ideológicas de Hart respecto a los más medios, las cuales distan entre el suministro y la construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginaria social mediante la cual se perciben los mundos y las realidades vividas. Asimismo, dentro de sus funciones ideológicas está el suministrar un inventario constante de estos léxicos, estilos de vida e ideología que son objetivadas. Del mismo modo, organizar, fomentar y unir lo que se ha representado y clasificado selectivamente enmarcan este conjunto de funciones ideológicas. Es importante también abordar los más media a través de 4 perspectivas o teorías críticas basadas y cimentadas en los enfoques marxistas tradicionales. Entiéndase pues que la teoría de la sociedad de masa se destaca a través de la interdependencia entre instituciones que detectan ese poder que en algún momento llegan a ejercer los medios masivos de comunicación. Antes de comenzar a explicarlas, es importante definir cuáles son las 4 teorías que voy a trabajar. En primer lugar, tenemos la teoría política y económica de los medios de comunicación, la teoría de la hegemonía, la teoría de la escuela de Frankfurt y, finalmente, la teoría de la escuela de Birmingham. Iniciemos, pues, por describir cada una de estas. Entonces, la teoría política económica de los medios de la comunicación está fundamentada en los pensamientos de Graham Murdoch y Peter Golding. Ellos inicialmente enfatizaron la estructura económica sobre el contenido ideológico, comprendiendo los más medios como una parte del sistema económico vinculado pues al sistema político, los cuales, a través de la presión del expandir en sus mercados e impulsados por los intereses económicos de fondo de los propietarios, lograron establecer unas tendencias monopólicas de integración vertical y horizontal. Asimismo, dentro de la teoría de la hegemonía, basada por los pensamientos de Antonio Gramsci y de Stuart Hull, se comprende entre Antonio Gramsci y Stuart una pequeña diferencia, la cual se denota en que para Antonio Gramsci la cultura o la clase dominante instaurada por los más medios intentaba moverse a través de 2 corrientes, la ideología y la fuerza. Una ideología basada en un consenso, es decir, en una aceptación del dominio
de la clase que detenta el poder, logrando interponer la hegemonía para que así la clase oprimida, es decir, la población receptora de los mass media, lograra sobrevivir en una aparente conformidad, puesto que su conciencia se halla invadida y apta para ejercer sobre ella el ejercicio y, valga la redundancia, la predominancia de la manipulación, es decir, para operar sobre cada una de estas poblaciones. Por otro lado, esta cultura o clase dominante también tenía y optaba por los medios de la fuerza, es decir, tal era su imposición que se optaba por acudir a ejercicios de coerción, como es el uso de los medios policíacos o las fuerzas militares, entendidas como ejército e incluso la policía. A diferencia de Antonio Gramsci, tenemos a Stuart Hall, quien él pensaba que el predominio se realizaba en el plano inconsciente tanto como en el plano consciente. Es decir, para sus pilares y sus fundamentos era sumamente operante ese lenguaje y ese discurso, más que como distorsiones manifiestas e intencionadas de los individuos. Es decir, para Stuart era muy importante ese lenguaje y ese discurso comunicativo que se logra ejercer a través de la no interacción cara a cara, siendo esta una de las características de los mass media. Por otra parte, tenemos a la Escuela de Frankfurt, entre sus pensadores Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Entre su visión está contemplar los mass media como una institución característica de la sociedad de clases. Es decir, esa tendencia ideológica a evitar que otras fuerzas puedan crecer para mantener el dominio de las clases. No visto de otra manera, una comunicación de masas teniendo como objeto central descubrir los mecanismos a través de los cuales ese capitalismo siempre tendía a controlar la producción, la distribución y el consumo de una ideología, logrando crear una figura de una industria cultural en la cual los mass medios también estaban dados a manipular sus receptores. Es entonces como tenemos otro pilar diferente y una forma de pensar que rompe e intenta ver las cosas de otra manera, como es la teoría de los medios de comunicación basados en la escuela de Birmingham, entre sus pensadores Richard Hogarth y Stuart Hall. Para ellos fue más importante mantener esa figura de los mass medias en los que se diera a conocer y centrara su principal atención en un enfoque sociocultural, a través de una influencia de la cultura a través de los mass medios, incluyendo pues esa reformulación de los conceptos de esa cultura y esa hegemonía que se venía ejerciendo o que en ocasiones todavía se puede estar ejerciendo, a través de unos mensajes polisémicos e interpretados según la cultura de cada persona. Y es que no es para más, porque en esta escuela nos intentan crear una visión distinta de receptores, hacer procesos de codificación diferentes, donde nos piden a gritos prácticamente que debemos convertirnos en receptores activos y no en los receptores pasivos, pobres de juicios valorativos, pobres de críticas, pobres de conclusiones, pobres de análisis. La escuela de Birmingham quiere y fundamenta sus principios en la idea de instaurar, en la idea de proponer, en el hecho de pensar, en fomentar, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, tomándose la expresión artística, plástica y musical, llevando estos mass media a un contexto donde se tiene que tener en cuenta la escuela, desde su educación formal y no formal,
generando ambientes de comunicación y bases educativas, propiamente para nuestros infantes y para nuestros jóvenes, permitiendo así la construcción de una identidad cultural. Es entonces como, partiendo de este pensamiento, hay que establecer una relación estrechamente entre los mass media y la cultura. ¿Cómo? A través de una perspectiva antropológica. ¿Y cómo se logra esto? Como una manera de ser en la que no diste solamente el género, si es hombre o es mujer, sino también se tengan en cuenta esos principios étnicos y esas nacionalidades que se transmiten a las personas por un proceso de comunicación masiva. Es decir, donde no solamente se dé la influencia a la manera de pensamiento de una sociedad, sino que también se pueda tener en cuenta los contenidos de los mensajes, no solamente imperando el poder y el interés social o político de aquellos que tengan una intención política y económica. Es entonces como se ha pensado en un pensamiento y en un mecanismo que permita reforzar, cambiar actitudes y comportamientos e incluso afectar los valores y las creencias colectivas de grupos reconocidos o amplios en sus diferentes naciones. Cuando se habla de una mirada antropológica, siempre se debe hacer colación a esta teoría crítica. ¿Por qué? Porque es en esta escuela de Birmingham donde nos propone ser receptores activos, no sin antes dejar de un lado ese análisis reflexivo que debe movernos a convertirnos en personas pensantes, capaces de generar una codificación, una decodificación de mensajes desde la complejidad del ser humano. ¿Y cómo es ese ser humano? Ese ser humano es un compendio de emociones, de valores, de conductas, de intereses. Es un conjunto de conocimientos que de una u otra forma están inmersos en un acervo cultural. Es desde esa complejidad que de esencia fundamenta su proceso de educación. Entonces, me parece muy interesante estos principios y deberían ser la forma como se tenga en cuenta cuando hablamos acerca de los mass media, rompiendo esquemas, convirtiéndonos en agentes para recibir todo tipo de información, logrando discernir, seleccionar y depurar la información en un sentido crítico que aporte a generar la transformación de una sociedad, que nos invite a mantenernos en una sociedad cambiante, en una sociedad pensante, en una sociedad crítica. Es entonces como me permito, de una u otra manera, apropiarme de un concepto en el que los mass medios deben ser vistos como aquellos que proporcionan disertaciones a partir de las cuales las diferentes clases sociales crean una imagen de las vidas, representaciones, significados, valores, principios, creencias tanto propias como de grupos o de otras clases sociales. Es importante aprender a mirar las cosas de una manera negativa y de una manera positiva para poder hacer un ejercicio evaluativo completo de algo tan propio, de algo que nos atañe, de algo que es indispensable, de algo que está en nuestra vida como seres humanos. Entonces, por esa razón es importante mirar aquellos aspectos negativos y aquellos aspectos positivos de los mass media. Comprendamos entonces los aspectos negativos de quizás como entre aquellos que intentan distraer. Muchas veces pensamos y miramos los medios de comunicación como los que distraen, los que hacen perder tiempo, los que de pronto simplifican la realidad e incluso ofrecen visiones fragmentadas, presentando visiones parciales que quizás filtran una información. Quizás generamos diferentes tipos de opiniones y muchas veces emprendemos juicios valorativos de una manera fuerte porque nos encontramos frente a información que muchas veces no estamos preparados para asumir y no nos permiten crear o inculcar valores,
creencias e incluso muchas informaciones que recibimos a través de estos instrumentos de información son vistos como una ruptura de tradiciones, de afección propia a todo el acervo cultural en el cual vivimos inmersos. Pero, muy aparte de todas las cosas negativas, siempre hay que mirar todo aquello que me permite mantener una visión positiva frente a un elemento tan poderoso, tan influyente, tan importante y tan indispensable, porque así se han vuelto los más medias, indispensables. Son esa oportunidad que tenemos para ejercer una interacción en la cual no tenemos un contacto físico, pero tenemos instrumentos, tenemos unas redes que nos permiten generar un acto comunicativo, no a una, sino a un gran número de personas. Por eso, positivamente hablando de los más medios, podríamos decir que sí, distraen, muy bien, pero también entretienen. Y detrás de una televisión hay una familia, compartiendo un espacio, compartiendo un momento. Detrás de una radio hay una canción con un mensaje que toque los valores del ser humano. Detrás de un artículo de prensa, de opinión, está la significancia o la oportunidad para enriquecer nuestro epísteme. Detrás de un video, como lo hemos convertido ahora nosotros como educadores en este plano y en este contexto educativo, existe la oportunidad de enseñar a niños y a jóvenes. ¿Sí? Detrás del internet, detrás de muchas páginas de redes sociales, está el nacer de un conocimiento, el fortalecer una ciencia. Están diferentes tipos de intenciones comunicativas que nos mueven y que nos entretienen de una manera positiva cuando se sabe analizar, interpretar y depurar esa clase de mensajes que se reciben a través de los más medios. Los más medios son muy importantes porque informan. Podemos mantenernos informados acerca de todas las situaciones que pasan a nivel mundial gracias a los instrumentos que así lo permiten, a las redes y a la conectividad. Tenemos acceso a esa informancia de la actualidad del mundo entero. Ténganse tenidos sus aspectos positivos también, como esa manera de presentar modelos y estereotipos que ayudan a entender y a comprender la realidad desde distintas visiones del mundo. Tenemos la dicha y la complacencia de poder conocer otras culturas a través de una televisión, a través de un programa que me puede permitir de pronto la oportunidad de ir más allá, de conocer cosas que quizás o tal vez nunca en la vida voy a estar preparado como ser humano para ir. Tenemos la riqueza de divagar por el mundo entero a través de los más medios. ¿Y por qué no mirar de manera positiva esos puntos de vista que presentan a través de programas, a través de argumentos periodísticos, en donde hay que aprender a purificar y a tratar de trabajar con lo que ellos nos ofrecen de una manera positiva? Es importante entender que nos permiten socializar y presentar pautas de actuación. Y muchos utilizan un lenguaje audiovisual. Es muy importante comprender que el lenguaje es inherente del ser humano, es propio. Entonces siempre va a existir en nuestro deseo, independientemente de cuál sea la forma, el deseo de comunicarnos, la intención de querer transmitir un mensaje, independientemente del instrumento que se utilice para ello. Entonces los más media resultan atractivos y son un recurso didáctico para nosotros los educadores, quienes debemos cumplir el rol de formar a nuestros estudiantes en un escenario totalmente complejo como lo es el contexto educativo. Debemos formar esos estudiantes, esos niños, esos jóvenes con esa capacidad crítica para teorizar, para reflexionar y para comprender las diferentes fuentes de información a las cuales ellos están recibiendo. Debemos convertir los más medios como una oportunidad y no como un problema. Esa dependencia de la que se habla tal vez no nos hubiera permitido
llevar a flor de piel una educación virtual a través de las TICs que también están inmersas dentro de los más medios. Que el recurso y el uso de las mismas, hablando didácticamente, también nos permiten enseñar, también nos permite recrear un aula de aprendizaje y también nos permitió crear nuestras casas en aulas de aprendizaje. No sin antes ver que los más media nos han permitido fluir en el mundo de la globalización, ya que florecen, ya que llegan más allá para acceder a una información rápida, veraz. Gracias a los más medios y a la internet, ahora podemos acceder a la información rápida, eficaz, recurrir a no caer en el mundo de la ignorancia y podernos documentar. Antes era muy difícil, cuando se tenía de pronto una duda respecto a X conocimiento, se quedaba la duda porque no se tenía el acceso físico de un libro para instruirnos. Ahora podemos hacerlo a través de la internet, a través de videos instructivos que nos ayudan también a complementar nuestros saberes como padres y como maestros. Asimismo, en su aspecto positivo, las más media nos han colaborado en la expansión y estandarización de los gustos culturales de la población mundial. Es importante ir concluyendo esta narrativa, contemplando los medios de comunicación de masas como aquellos instrumentos, como aquella oportunidad que tiene nuestra sociedad para poder comunicarnos, teniendo la capacidad de obtener información a través del lenguaje escrito, oral o visual. Sí, es verdad que de pronto toda la información que nos otorgan estos medios no es verídica, pero tampoco es objetiva. Para ello debemos tener una buena capacidad de seleccionar y pasar una serie de filtros cuando recibimos cualquier tipo de información, consiguiendo crear nosotros mismos nuestra propia visión ante los temas que escuchamos, vemos y observamos. Es verdad que para algunas edades de la infancia, especialmente para nuestros niños, es difícil de entender, pero también es muy agradable. Lo difícil es la preocupación que dista en nuestro corazón como padres y como maestros, de que esos niños puedan comprender que todo lo que oyen no siempre es verdad. A ellos, en su base de formación, hay que enseñarles a comprender que no todo lo que ven a través de los más medios es real. Hay que enseñarlos a ser críticos, hay que enseñarlos a ser reflexivos de lo que sus órganos de los sentidos, en los mejores facilitadores de los más media y de la interpretación que esto nos permite, pueden realizar un buen proceso. Es importante que se aprenda a desechar la información, a seleccionar y a obtener nuestras propias conclusiones. Solo así estaremos en los caminos de unos receptores activos, porque permítanme afirmarles que vivimos en un mundo lleno de comunicación, donde los mensajes nos desbordan. Esta es la era de la publicidad. Somos los hijos de la globalización. Nuestras generaciones presentes y futuras están marcados por los más medios y las del pasado también. Entonces, por eso, no quiero decir que sea lícito la manipulación de los más medios. Hoy solo quiero tratar de tomar conciencia y de ver de una manera positiva, haciendo un juicio valorativo, después de haber estudiado a los más media, como esa manera y esa oportunidad muy bonita para educar, también para instruir, para aprender y para llegar a esa esencia y a esa complejidad del ser humano desde un punto de vista antropológico, porque los más medios tocan todas las ciencias, la filosofía, la psicología, la sociología, la política, pero hay que trascender. Los más medios son una oportunidad para enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a ser críticos, a ser reflexivos,
otros y a crecer en su vida personal, a otorgarles la base de su epistemia, de su pensamiento, de su conocimiento. Quisiera cerrar esta narrativa con dos pensamientos. Uno, con el pensamiento del escritor italiano Umberto Eco, donde nos dice que toda información es importante si está conectada a otra. Siempre hay un interés en el emisor y un interés que le conecta y le enlaza y le hace empatía a ese receptor. Y cierro mi narrativa, no sin antes decir que los más media son ese arco iris, esa multiplicidad de lenguajes a través de los órganos de los sentidos que podemos disfrutar. Es esa oportunidad que tenemos para generar cambio, para transformar nuestras vidas y nuestra realidad social y cultural. Muchísimas gracias y esta ha sido mi narrativa.